nesta mesa, pois, algunhas persoas que son para nós imprescindibles, fundamentais, e que forman parte, son as que realmente construyen este sexto encontro, xusto coas organizacións, a xente que traballamos e o público que asiste tamén, son a peza máis importante porque nós o que tratamos é de transmitir información de primeira man, como sabedes, e son estas fotógrafos, escritoras, escritores, expertos, fotoxornalistas que están por todo o mundo, que teñen esa información esencial e que non a poden transmitir. Esa información é a que nos permite repensar o mundo no que estamos, repensar hacia onde temos que dirixirnos, porque ás veces cada un deles e cada un de nós estamos demasiado centrados nunha faceta concreta da noso traballo, da nosa actividade ou incluso da nosa loita social ou política, pero non temos unha imaxe de conxunto e ás veces non nos paramos a pensar colectivamente como podemos enfocar o camiño que debemos seguir para ver como mudar unha serie de cousas que non deberían de ser así, que están controladas por unha minoría, pero con unha minoría con moito poder, e o que é a mirade parte da ciudadanía, non somos quen aínda de contrarrestar esas forzas tan poderosas, e temos que pensar como podemos facer eso. Creo que eso é o fundamental. Bueno, vou empezar por aquí, xa como estamos. A miña esquerda está Liz Arango, fotógrafa, xornalista. Comezou a súa carreira profesional en 2021 tras especializarse en conflitos internacionais e procesos de paz. Publicou en medios nacionais e internacionais, ademais de traballar en emerxencias humanitarias para Nacións Unidas e para varias ONGs internacionais. Centrou o seu traballo en retratar a fame en todas as súas formas, desde a desnutrición crónica en Guatemala, a fame negra en Sudán do Sur, a fame provocada pola guerra no Kurdistán iraquí ou a deriva do cambio climático nos países do Sahel por mor da desertificación. O seu traballo foi publicado en moitísimos medios internacionais, The News, No Post, O País, A Vanguardia, en fin, non vou enumerar porque xa os tedes. A mostra que chega ao sexto encontro afonda na desnutrición crónica que se estende nas comunidades e nos países máis afectados pola crise climática. Despois vou presentar de seguido a todas as persoas que están aquí e despois, se queredes, podes preguntar. A continuación está Patricia Simón, que xa é unha colaboradora casi habitual porque é a segunda vez que participa en Acampa. A primeira foi con un maravilloso, excelente, para xente que estaba moi importante, un taller sobre periodismo e sobre comunicación e sobre todo sobre desinformación tamén, que é un pouco, creo que o tema no que está traballando constantemente Patricia. Patricia é reporteira especializada en dereitos humanos e no enfoque feminista deses dereitos humanos. Foi cofundadora e subdirectora de Periodismo Humano. Realizou coberturas en máis de 25 países e dende que comenzou a pandemia en 2020 documentou para La Marea as protestas en Irak, as consecuencias da COVID-19, o incendio no campo de persoas refugiadas en Lesbos, as eleccións presidenciais en Estados Unidos, os atentados yihadistas en Mozambique ou a desertificación, a deforestación en Serra Leona. Recibiu Premio da Asociación Española de Mulleres dos Medios de Comunicación en 2013. Fai pouco estivo varias semanas cubrindo a guerra en Ucrania, a invasión de Ucrania. Realmente acaba de chegar de Ucrania. De Colombia, en Colombia, vale. Sí, o sea, é que non teño tempo de saber onde está a Patricia. Que foi que ela estaba en Ucrania, pero ela acaba de chegar de Colombia, É imposible seguir este xente. Pois nada, se ela quería ampliar algo máis, decir que está aquí porque vai a presentar un libro que eu estou desexando ter nas miñas mãos porque
fala dun asunto que me interesa moito, chamase Medo, e fala precisamente sobre eso, sobre como se instrumentaliza a información e sobre todo como se está instrumentalizando por parte da extrema dereita. Rafael Poch realmente é difícil de presentar porque casi todas as persoas que temos interés na información sabemos quen é Rafael Poch e seguimos as súas crónicas, os seus escritos que sempre teñen unha mirada diferente e que aporta información que eu, polo menos no meu caso, que a mí me invita a pensar, porque hai sempre un punto de vista diferente do que parece que a tendencia informativa habitual e cotidiana. Rafael Poch é xornalista, escritor, especializado en política internacional, especialmente en temas de Rusia, Alemanha e China. Foi 30 anos correspondente internacional, a meirande parte para o xornal A Vanguardia, en Moscú e en Pequín. Correspondente itinerante en Europa do Leste, colaborou na edición española de Le Monde Diplomatique e da revista Dushu, que non sei se o digo ben, de Pequín. É autor de varios libros sobre a Rusia e China, foi profesor de Relaciones Internacionais na Universidade de Pompeu Fabra de Barcelona e da UNED, colaborador da revista Contexto, e mantén un blog que eu recomendo que teñades na vosa xenda, que se chama rafaelpoch.com. Ricard García Vilanova, que tamén é un colaborador xa tamén case habitual de Acampa, porque é a segunda vez que invitamos a ter unha exposición aquí. Teño que decir que todas as fotógrafas e fotógrafos que veñen teñen unha xenerosidade increíble, porque aceptan estar aquí e enviar o seu traballo, que é un traballo moi costoso, difícil, incluso arriscado. Nunca nos puxeron a máis mínima condición, a máis mínima pega, e sempre están aquí para o que nos decidamos. Aínda que tratamos de tratalos ben, non sempre o logramos. Ricard, especialista en zonas de conflito e crisis humanitarias, é un dos fotoxornalistas de guerra máis destacados do noso país. Unha especialización que lle costou no seu día, aínda que non lle guste que falemos deso, estar secuestrado durante 6 meses polo ISIS. É habitual dos principais medios de comunicación do mundo, tamén colaborou coa ONU, coa Cruz Vermella, ou a Organización Internacional de Dereitos Humanos, Human Rights Watch. Os seus traballos foron publicados, non vou ler todos porque é interminable, Life, New York Times, Wall Street Journal, Paris Match, en fin, todos os que pensedes que pode haber, aí estaban as fotos de Ricard. Ten moitísimos premios, importantes premios, como Photography Awards, en fin, tedes o currículum, quero dicir que ten unha trayectoria das máis destacadas, digamos, da fotografía do panorama fotográfico internacional. Juan Carlos Tomasi, que xa tedes visto por estes días por aquí, que xa intervino nas diferentes ponencias que tivemos, que eu non o coñecía. Tamén foi o contacto con Tomasi, con Juan Carlos Tomasi, eu estaba en Barcelona en un tránsito e estaba buscando nese momento traballos fotográficos. Cheguei á súa obra, me pareceu que era fundamental que estivese aquí, chameino por teléfono, inmediatamente dixo que sí, que estaba disposto a colaborar con nós, pasou o contacto en Agore, e inmediatamente empezamos a falar con Médicos Sin Fronteras, que non é unha organización fácil, pero que tivemos unha conexión rápida, eu creo que é fructífera, polo que vemos, porque tedes unha participación importante aquí. Juan Carlos Tomasi é un absoluto veterano deste oficio. Ele é xornalista, é fotógrafo, é produtor. Incorporouse ao equipo de Médicos Sin Fronteiras no ano 1995, é dicir, que leva 27 anos traballando con Médicos Sin Fronteiras. Casi diría que a historia gráfica
da mitad da vida de Médicos Sin Fronteiras, non? Se non estou equivocado. O sea que importantísimo. Bueno, aparte das súas excelentes fotografías, ten un libro que vai a presentar da man de Médicos Sin Fronteiras, tamén con Ana Surinyach, que é a memoria do esquecemento, que precisamente recolle esa historia gráfica de Médicos Sin Fronteiras en moitísimos países onde a intervención de Médicos Sin Fronteiras e que aí o tedes. Eu recomendo que o marquedes, porque a máis temos a oportunidade de que nos faga asinar o libro, que nos faga unha dedicatoria. Creo que é importante. Eu que son bastante fetichista con estas cousas, sempre quero que os libros de fotografía, na medida do posible, teña a asignatura da man do autor ou do autor, non? E nada máis, vos deixo con todas eles, e que se queredes facer alguna pregunta ou se queredes engadir algo. Bueno, pois eu quería preguntarle a Patricia sobre o traballo recente en Ucraína. Non sei se ao chegar ali tiveches unha percepción distinta que temos, bueno, non sei se tendes o galego, perdón. Sí, se entiende. No sé si tienes una percepción distinta a la que podemos tener nosotros aquí, ¿qué es lo que más te sorprendió al llegar allí? Igual llevabas alguna idea preconcebida que cambiaste trabajando en el terreno. Un poco ese... Bueno, a mí lo más interesante, quizás porque es lo más difícil de contar, es que durante las primeras semanas en la capital, en Kiev, cuando no había habido ataques y al final no los hubo, pasó algo que está relacionado también con el ensayo de miedo y que era la antelación del miedo, ¿no? Podíamos percibir cómo se transformaba una sociedad ante la amenaza de una guerra y lo que significa, lo que hace contigo ese pavor de lo que significa que puedan desaparecer tus familias, tu vida conocida, tu hogar. Y eso se sentía muchísimo la tensión y la tristeza profunda, era una carga emocional terrible porque todas esas imágenes que nos llegaban a nosotros, pero también, por ejemplo, a los habitantes de Kiev, de lo que significaba el éxodo de personas refugiadas, de lo que significaba lo que estaba pasando en otra ciudad del bombardeo, ellos lo veían como la antelación de lo que les iba a ocurrir, ¿no? Y eso tuvo una consecuencia también muy interesante en esa semana, si es que la gente cada vez se iba volviendo más callada, más silenciosa, e iba creciendo el odio. A mí hay una frase que recuerdo mucho, que cada vez me repetían más, que es: no es solo Putin, porque Putin es una persona, pero no es el que está viniendo a bombardearnos, no es el que está violando a las mujeres, no es el que está masacrando. Y las encuestas, que eran la cifra que ellos daban, y yo decía, pero ¿por qué le dais validez a una encuesta en una autocracia, no? Decían, el 70% de los rusos apoyan la política y la invasión de Putin, y por tanto yo odio a los rusos, ¿no? Todo ese fenómeno de lo que significa el miedo, la pena y cómo eso deriva en odio, me parece que es una lección no solamente para el contexto de Ucrania, sino también para cualquier sociedad que cada vez tiene discursos más violentos y que nos enfrentan a unos contra otros, ¿no? Y contar eso me pareció muy interesante. Y lo segundo, que para mí era muy interesante también por el tipo de trabajo que yo hago, era cómo Ucrania dejó al descubierto muchas de las incoherencias o del cinismo de las sociedades europeas, en el sentido de que inmediatamente cuando empieza el éxodo hay una supuesta ola de solidaridad de personas que quieren acoger en su casa a las personas ucranianas, ¿no? Cuando tenemos una política fronteriza y de extranjería en España absolutamente racista, y que a la vez que se decía que visitaban los dirigentes europeos a Zelensky, teníamos a Boris Johnson aprobando, por ejemplo, un protocolo para deportar a Ruanda a las personas que llegan a Reino Unido a través del Canal de la Mancha, o teníamos una crisis humanitaria en Canarias. Entonces eso, o el hecho de que, mira, ahora que estamos hablando del hambre, que el discurso de soberanía alimentaria, de seguridad alimentaria, se planteaba como algo de los, ¿no?, alternativos, marginal, con lo que ha pasado en Ucrania, ¿no?, con la concentración de la producción del grano en Ucrania. Estamos viendo el agravamiento de las crisis de las hambrunas. Entonces hay un montón de discursos que yo creo que en espacios como este se llevan trabajando mucho tiempo, pues eso, las políticas racistas, la soberanía alimentaria, la importancia también de la soberanía energética, ¿no?, como se ha visto las consecuencias inmediatamente, que tendríamos que aprovechar el contexto ucraniano para decir, bueno, es que es obvio, es decir, la guerra de Ucrania también tiene mucho que ver con los recursos y con la crisis climática, ¿no?
Entonces, todo ese tipo de cuestiones me parece interesante. Pero creo que también puede aportar Ricard, que ha estado casi 3 meses, ¿no? Este micrófono, un segundo. Bueno, sí. No, a ver, yo más que nada añadir quizás el hecho de que en Ucrania, a diferencia de... Bueno, cuando se habla del tema del hambre, ¿no? Siempre uno tiene en mente África, ¿no? Y cuando José me propuso esta exposición, pues yo me planteé una serie de países que había visitado y que básicamente estaban centrados en el continente africano, ¿no? Pero después, este último año, o estos últimos año y medio, he estado en diferentes países que llevo trabajando bastante tiempo y en los cuales pues también he visto esa crisis de hambruna, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, Siria, ¿no? Siria es un país que evidentemente pues, lleva 11 años en guerra, que tiene toda una serie de hándicaps por este conflicto, pero que por primera vez en Raqqa vi colas del hambre, ¿no? Eso no lo había visto nunca, es una de las fotos que hay en la exposición. Y eso también me sucedió, por ejemplo, después en Ucrania, ¿no? En Ucrania normalmente en estos contextos sí que es cierto que la gente se organiza o la gente huye, pero ese tipo de colas del hambre, pues, como en Afganistán también, ¿no? Hay una de las fotografías, precisamente esta de aquí, forma parte de ese entorno, ¿no? Normalmente en este tipo de contextos, no, fuera de África, pues yo todo esto no lo había visto jamás, ¿no? Entonces, para mí fue algo realmente sorprendente. Bueno, y hablando precisamente de esto, Liz, aquí que has hecho muchos trabajos relacionados con las consecuencias con la hambruna. No sé si te ha sorprendido el movimiento que ha habido con Ucrania y que no se ve con otros países que llevan también mucho tiempo viviendo conflictos, aunque no tengan obviamente las características de este, cada uno tiene las suyas. Pero no sé si te impacta esa movilización ciudadana hacia unos y no hacia otros. No sé si el hecho de que sea más cercano a nosotros también provoca estas actitudes. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, sí, supongo que también hay modas para las guerras. Y bueno, pues cuando no está puesto el foco en el Mediterráneo por la crisis, luego sigue habiendo una crisis igual que en Sudán del Sur, igual que en República Centroafricana, igual que en el Congo, pero bueno, ahora es Ucrania de la misma manera que fue en el año 2014, 2013 y bueno, supongo que también pasará de moda y la guerra seguirá. Entonces sí que llama la atención, pero por los medios de comunicación es así, con la ayuda internacional pues ahora está puesta en este país hasta que deje de estar de moda y haya otros países que reclamen la atención internacional y los intereses. ¿A cuáles deberíamos mirar ahora? Bueno, la crisis de República Centroafricana que hablábamos ayer lleva en guerra desde el año 2013 y raramente se escucha en los medios de comunicación. Yo pasé el año pasado tres meses y ahora mismo pues está el grupo Wagner, los mercenarios rusos, que están actuando por todo el país, haciendo pues atrocidades. Anteriormente, bueno, también ha habido intereses del gobierno francés y sin embargo se escucha muy poco. En el Congo también es una guerra sin fin, en la zona del Kivu Norte, Kivu Sur, y tampoco se escucha. Entonces pues hay infinidad de conflictos que se podrían cubrir y lamentablemente no se cubren como se debería. Pero bueno, ahora mismo está el foco ahí. También considero que es importante que los periodistas vayan y que cubran lo que está pasando, porque si dejan de ir todos estos periodistas, pues se convierte una vez más en un agujero negro. Sí, podedes explicar un poquinho, Rafael, Juan, por qué estades aquí, brevemente, para ti? Bueno, yo hablo de relaciones internacionales, ¿no? Y si me refiero al hambre es en el marco de las relaciones internacionales, ¿no? Entonces, en el caso concreto de Ucrania, ahora tenemos una cuestión muy candente que hoy es noticia, precisamente hoy y ayer, es noticia pues prominente sobre el problema este de la hambruna que puede ocasionar.
Todo esto parte de un informe del Programa Alimentario de Naciones Unidas del mes de marzo, que dice que el año que viene tendremos 47 millones más de gente pasando hambre que el año pasado. Es decir, que pasaremos de 276 millones, ¿no?, a 323. ¿no? Y esto por la guerra o la situación que sale a partir del conflicto de Ucrania, ¿verdad? Bien, esto es un informe de marzo, como he dicho, y los periodistas se han dado cuenta de que había que publicarlo hoy, estamos en junio. Pero lo más grave desde mi punto de vista es que esto se explica como una consecuencia, una mera consecuencia del bloqueo militar de los puertos ucranianos por parte de Rusia. Es decir, esta información no es inocente, sino que se enmarca dentro de un conflicto que hay entre grandes potencias, en este caso la nuestra, Euroatlántida, digamos, ¿no?, y en el otro lado Rusia. Y se echa la culpa a Rusia de esta previsible hambruna que va a haber el año que viene, que va a afectar sobre todo al África subsahariana y luego a toda una serie de países. El África subsahariana no compra mucho grano, no depende mucho de la exportación ruso-ucraniana, pero sí es muy frágil, ¿no? Entonces hay poco dinero para comprar. Entonces, si los precios aumentan, que es una de las consecuencias de esta guerra y de muchas otras cosas más, pues lo van a pasar muy mal, ¿no? Pero hay otros países, desde Egipto, hay muchos más, Líbano, que dependen mucho de esta exportación y por tanto también lo van a pasar mal. Pero aquí lo que quiero explicar yo esta tarde, ¿no?, es precisamente que esta hambruna, este fenómeno de hambruna, no tiene que ver tanto con la exportación que Ucrania no va a poder llevar a cabo, sino sobre todo, y eso es lo que nadie explica, con las sanciones occidentales contra Rusia. Es así de sencillo, ¿no? Y eso por una razón muy concreta, y es que Ucrania responde aproximadamente del 8% de la exportación, ¿no?, de grano global, mientras que Rusia supera el 20%. O sea, es mucho más importante la exportación rusa que la exportación ucraniana, ¿verdad? Entonces, focalizar en el bloqueo militar ruso a los puertos ucranianos es tramposo, en sentido, porque efectivamente eso impide una cierta exportación, pero lo que más impide la exportación son las sanciones occidentales a la producción rusa. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, el puerto de Novorossiysk, que está en el Mar Negro, en la orilla oriental, exporta el 50% del grano ruso, ¿no? Y recordemos que la exportación de grano ruso es 3 o 4 veces mayor que la ucraniana. Entonces, con las sanciones eso no se puede exportar. Además, los barcos extranjeros no pueden llegar allá porque está prohibido. Las compañías de seguros no aseguran a los barcos internacionales que quieran comerciar con Rusia. Los barcos rusos no pueden utilizar las instalaciones portuarias en Occidente. Por tanto, la exportación de grano rusa está paralizada. Y eso es el verdadero problema. Si miráis una tabla que yo tengo aquí en el móvil, de la dependencia de grano de todos esos países sensibles, digamos, pues el color amarillo que representa a Ucrania es, digamos, un 10% y el ruso es un 30 o 40%. Ahí está el grueso del problema. Por tanto, este es uno de los temas que me gustaría hablar esta tarde, ¿no? El segundo sería pues un poco una reflexión sobre lo que son las prioridades de la élite global en nuestro tiempo, ¿no? Tenemos toda una serie de problemas globales muy candentes, ¿no? Y la élite global lo que se dedica es hacer lo que ha hecho siempre, es decir, a la guerra entre poderes, ¿no?, entre países, entre grandes potencias, ¿no? En este caso Rusia contra Euroatlántida, digamos, ¿no? Y China ahí detrás, ¿no?, como futuro objetivo, ¿no? Entonces es lamentable, es dramático que en este mundo en el que vivimos, en el que hay toda una serie de cuestiones inaplazables, como el calentamiento global o la proliferación de los recursos de destrucción masiva, la desigualdad rampante, ¿no?, que aumenta, o la superpoblación, y que sabemos que en este siglo debemos resolverlas con una concertación internacional, hay que cambiar la mentalidad.
Y eso no solo no se hace, sino que se sigue con la mentalidad de siempre, que es pues las luchas por el poder, los recursos, ¿no?, de unos contra otros, ¿no? En este caso, la guerra de Ucrania, ¿no?, que es ejemplar por muchos motivos, ahora no vamos a hablar, pero que lo primero que hay que decir sobre ella es que no empezó el 24 de febrero, ¿verdad?, que es cuando aquí nos enteramos de que había una guerra, porque los rusos invadieron, ¿no? Empezó mucho antes, ¿no? Empezó, si no... bueno, en Donbass la cosa empezó en 2014, ¿no?, con una operación antiterrorista llevada a cabo por el gobierno ucraniano, ese gobierno ahora tan simpático y tan elogiado, ¿no? Una operación que causó pues 15.000 muertos en estos 8 años, ¿no?, de ellos muchos militares, también algunos, 1 millar de civiles, y de esos civiles la mayoría de ellos opuestos al gobierno de Kiev, ¿no?, hay que decirlo. Eso no justifica en absoluto la invasión rusa, pero sí que es uno de los elementos que contribuyen a comprender cómo se ha llegado a esta locura, ¿no? Y luego otro elemento también, que ya no es del 2014, sino de 25 años, una perspectiva de 25 años, es la estupidez, ¿no?, que supuso la ampliación de la OTAN cuando se concluyó la Guerra Fría, ¿verdad? Eso ha sido un proceso pues, que ha lesionado los intereses de Rusia durante 25 años y eso pues al final ha explotado de una forma bárbara, una forma injustificable, no se puede invadir otro país, ¿no? Pero, a ver, ¿cuántos países se han invadido últimamente, ¿no? ¿Y por qué esta invasión es peor que las demás, ¿no? O sea, ¿por qué esta guerra es tan grave, ¿no? ¿Por qué? Desde el 2001, nuestro bloque, ¿no?, ha llevado a cabo guerras en el arco que va de Afganistán a Libia, ¿no?, pues en Irak, en Yemen, y ha causado 38 millones de desplazados y más de 3 millones de muertos, ¿no? Entonces, bueno, esto hemos sido nosotros, nosotros colectivo, ¿no?, digamos, de nuestro bloque, ¿no? Así que voy a poner el acento en estas cuestiones de intereses, ¿no?, y de rivalidad entre grandes potencias, que son las que condicionan la información que damos sobre todo este tipo de cosas, ¿no? ¿Puedo añadir una cosa? Que me parece interesante sobre lo que me preguntabas y lo que exponía Rafael. Una de las cuestiones que también ha revelado la guerra de Ucrania es la dificultad de informar en sociedades tan polarizadas, ¿no? Entonces, en la cuestión de Ucrania ha habido una alienación al discurso pro-Ucrania radical por parte de Europa quiero decir, me parece muy infantil que tengamos que repetir que obviamente el país invadido es la víctima, pero más allá de ahí hay un montón de matices, como apuntaba Rafael, que se pueden introducir. A mí me ha pasado, por ejemplo, que cuando contaba los crímenes de Rusia, entonces estaba siendo una imperialista asalariada de la OTAN, y cuando contaba el crecimiento de la ultraderecha en Ucrania, los movimientos pro-nazi y el problema que había anterior con el tema de los vientres de alquiler, toda esa economía ultra neoliberal, ¿no?, que se había alumbrado en Ucrania en los últimos años, en las últimas décadas, entonces estaba justificando la invasión, ¿no? Y eso explica muy bien lo difícil que realmente es informar si eres periodista y no eres propagandista, porque entonces no alimentas a las comunidades, no alimentas a los influencers, no te das repercusión, porque la vida es mucho más complicada, ¿no?, y tiene muchos más matices. Y eso se ha notado muchísimo con la guerra de Ucrania. O estabas en un bando o en otro, y si incorporabas matices era sospechoso o traidor en ambos casos, ¿no? Sí, la información es un tema... Bueno, es que los intereses determinan todo, determinan lo que se explica, cómo se explica, quién lo explica, ¿no? Ahora Twitter está censurando las opiniones contra la versión, digamos, correcta de esta guerra, ¿no? O sea, no sé, Pepe Escobar, que es un periodista brasileño muy conocido, bueno, que lleva muchos años en este asunto, pues ha sido expulsado de Twitter, digamos, ¿no? Scott Ritter, que fue uno de los miembros de las comisiones que buscaban las armas de destrucción masiva en Irak y no las encontraron, y como no las encontraron, pues acabó mal con su gobierno, ¿no? Pues también ha sido en fin, hay dos publicaciones de Estados Unidos fundamentales para seguir la guerra de Ucrania, que son The Grayson y el Consortium News, ¿no? Y estas dos están siendo marcadas de una forma muy clara
línea principal, ¿no? No sé, todo, la masacre de Bucha, ¿no? Bueno, yo era muy escéptico sobre lo que había pasado ahí, luego vi que había Carlota Gall, una periodista de New York Times a la que conozco, pues estuvo allá y hizo un informe muy realmente ha habido atrocidades ahí tremendas, ¿no? Dudo que mataran a 300, ¿no? Supongo que hubo muertos, pero no creo que hubiera tantos, ¿no? No sé, es una cosa que habría que ver, ¿no? Pero ¿qué pasa luego con esos prisioneros rusos que se han cargado o que han esto a los propios ucranianos lo han firmado con sus teléfonos, ¿no? Y de hecho de eso no se ha hecho cuestión, ¿no? Tampoco se ha hecho, la mayoría de mis fuentes en Kiev, por ejemplo, están detenidas o desaparecidas, ¿no? Desde el 20 y tantos de febrero, pues hay toda una serie de intelectuales, ¿no? Podríamos citar los nombres, Bobrevinsky, ¿no? Un gran politólogo, o Dmitry Zangurov, ¿no? Gente muy interesante, la mayoría de ellos de izquierdas, precisamente, ¿no? Que desaparecieron, ¿no? Y a dos de ellos, uno de ellos que formaba parte de la delegación negociadora en la primera negociación que hubo, pues lo mataron, ¿no? Lo mataron el SBU, el KGB ucraniano, se lo cargó y pusieron el cadáver de su foto en las redes sociales diciendo hemos eliminado a un traidor, lo acusaron de ser un traidor. Han prohibido 11 partidos políticos. El canal 112, que era el que yo veía para informarme sobre Ucrania desde hace muchísimos años, pues se prohibió en el 2020, ¿no? Lo cerraron, ¿no? Era un canal que no era crítico con el gobierno ucraniano, pero no era en absoluto ni prorruso ni traidor. O sea, hay toda una serie de miserias de esta guerra, del bando que nosotros apoyamos, de que no se explican. De alguna forma es natural, porque realmente son los agredidos, eso no hemos de hacernos falsas interpretaciones, ¿no? El país agredido es Ucrania, ¿no? No hay vuelta de hoja, pero al mismo tiempo es un conflicto entre parientes, es un conflicto complicado, ¿no? Crimea ha sido siempre tierra rusa, ¿no? Todo el este de Ucrania ha sido... Es un territorio mixto, con una identidad nacional ucraniana muy diferente de la de Ucrania occidental, ¿no? En fin, son muchos elementos, pero de los que es muy difícil informar cuando se va, y yo lo he vivido también, porque he participado en todo este circo, ¿no? Cuando se va con licencia para matar, ¿no? Nuestras redacciones nos envían a los conflictos con un mensaje muy claro, y no se te ocurra a ti explicar que las cosas no van tanto por ahí, ¿no? No se te ocurra ir a la guerra de Yugoslavia y decir que, bueno, ha habido centenares de miles de expulsados serbios en la Krajina, ¿no? Porque eso no era tema. El tema era las víctimas las víctimas bosnias y luego kosovares, ¿no? Y luego pasa lo que pasa, ¿no? Y luego te enteras, pasan los años y resulta que no fueron 100.000 los muertos en el supuesto genocidio serbio en Kosovo, ¿no? Sino fueron 2.000 los muertos en todo el conflicto, contando la represión serbia, contando los bombardeos de la OTAN, contando las muertes provocadas por la UCK, que era la guerrilla que apoyaba los servicios secretos ingleses, etcétera, 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 etcétera. Pero eso pasa muchos años después, ¿no? Y mientras tanto, pues ya nos han vendido una información dudosa que sirve para justificar toda una serie de cosas, ¿no? Bueno. Y ahora estamos en lo mismo, cuidado, estamos en los aumentos de presupuestos de defensa, ¿eh? La OTAN, aquello que estaba en muerte cerebral, según el señor Macron, ¿no? Resulta que ahora se ha lanzado entusiasta al aumento de sus presupuestos de defensa, está totalmente disciplinada, ¿no? Europa ha renunciado por completo a su autonomía en política exterior y de seguridad, y ya se ha disciplinado y está marcando el paso con la geopolítica de Estados Unidos, no solo contra Rusia, ¿no? Sino también, y quizás sobre todo a largo plazo, contra China, ¿no? China, que es nuestro principal socio comercial. O sea, la Unión Europea se está dando un tiro en la pierna con todo esto, no solo ya con el gas ruso, sino a largo plazo con lo que puede pasar con China, ¿no? Me he extendido un poco en exceso, ¿no? Bueno, hay tema para estar esta tarde en el encuentro, y también para escuchar a todas las demás oratoras que tenemos. No sé si Juan Carlos quieres comentar.
comentar algo, ¿verdad? Bueno, yo, querría apreciar después de esto poquísimo porque, magistralmente Rafael nos ha explicado toda la cuestión geopolítica y geoestratégica de lo que está pasando en Ucrania, pero yo creo que, llevo trabajando en una organización que, aparte de que estamos en Ucrania, estamos trabajando en 57 conflictos que hay ahora en el mundo. Entonces, que todos los medios, que toda la fuerza mediática esté enfocada en un conflicto como es el de Ucrania, en el cual hay muchísimos componentes externos, como es la política estadounidense en el mundo, la fuerza comercial contra China, todo esto que mueve el mundo económico y del poder nos está quitando visión sobre lo que pasa en muchas partes del mundo. Aquí, por ejemplo, estamos presentando una exposición que me la cortasteis, a 14 fotos y que cada una es un conflicto. No hay uno, hay 14 conflictos ahí. Entonces, yo creo que, hace falta que existan organizaciones, en nuestro caso humanitaria, que den una visión mucho más amplia de los conflictos en el mundo, ¿no? Yo creo que muere muchísima más gente por las consecuencias de los conflictos armados de lo que son en sí, ¿no? Ahora estamos viendo que en el Sahel, una extensión de 5.500 kilómetros que va desde el Atlántico hasta el Índico, ¿no? Agrupa entre 10 y 11 países. En los próximos meses, que no días, que tenemos esta discusión, ¿no? Eso puede que estén en peligro de inanición 40 millones de personas. ¿Por qué? Pues por los bloqueos en Ucrania, por la dependencia de la Unión Rusia, que no les dejan sacar los barcos, y luego porque realmente las políticas del hambre desde hace muchísimos años están enfocadas a la especulación. Hay un mercado que está en Chicago, que es la bolsa de alimentos, que es donde se pone el precio al grano. Desde hace 15 años, numerosos brokers que estaban en Wall Street ahora están en Chicago. ¿Por qué? Porque se han dado cuenta que especular con los alimentos básicos les da mucho más rendimiento económico a corto plazo que el resto. Si de toda esta amalgama podemos llegar a una conclusión, es que las personas sufren por la negligencia de los políticos y las políticas que realizan, ¿no? Estamos aquí para poder hablar de esto, de muchísimas cosas más. Venimos a presentar un libro en el cual, de una manera respetuosa, intentamos contar qué pasa en el mundo cuando traspasas lo que está a simple vista y estás trabajando en conflictos olvidados. Yo creo que Acampa nos da la oportunidad de poder explicar cosas que no se publican en medios, y esto yo creo que es fundamental para entender y para analizar que existen muchos conflictos en el mundo
y que cada uno es diferente al resto. Muchas gracias. Muchas gracias y nos vemos por la tarde. Gracias. Gracias.